sierva, Padre Santo, tu sierva. Toca, Señor, cada fibra de nuestro ser, el serio de nuestro ser, Señor amado. Necesitamos, Señor, así como el aire que respiramos, Padre. Aleluya, Señor. Nuestra salud, Tú eres santo, Rey. Señor, gloria a Dios. Señor, Lava a Señor. Gracias, Señor. Alabado sea su nombre, Señor. Santo eres, Santo Señor. eres, sí, Señor. Padre amado, Santo eres, Señor. que caiga el Espíritu Santo sobre él. Amén, Señor. El Espíritu verdadero. Amén, sí, Señor. Amén. Santo es tu nombre, Rey. Para ti. Porque eres todo Dios. Y nada se presentando problemas sobre él. Libérenos, Señor. Santo eres, Padre amado. Señor. Amén. Espíritu Santo caiga sobre él. Toque, Santo. Aleluya.
Halan Nahayan Yakanahay Mahanakarahay Kanahay 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 Te lo hago, Señor, porque eres misericordioso. Grande, Señor. Grande, interminable es tu misericordia, Padre. ¿Quién podrá comprender y entender tu misericordia, Dios? Cuando somos infieles, Dios, tú te mantienes fiel. Cuando te fallamos, Dios, tú no nos fallas. Y estamos, Señor, siempre allí, clamando. Y tú dices, ¿por qué claman? ¿Por qué claman si yo estoy con ustedes? Oh, mi Dios amado. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Dios hace como quiere. Amén, gloria a Dios. Solo somos vasos de barro. Eso es lo que somos, barro en sus manos. Él nos toma y nos forma, luego nos deja caer y nos vuelve a formar para hacer de nosotros un mejor vaso. ¿Y quién no entiende eso? Es porque
porque no conoce a Dios. Amén. Santo. Quien no entiende que el vaso tiene que ser quebrado varias veces Amén, sí, Señor. para que pueda ser refinado Ayúdanos. y ser hecho un buen vaso, ya no de barro, sino de otro material más precioso aún. Quien no entiende eso es porque no ha conocido a Dios. El Evangelio es un camino difícil para el que quiere que sea difícil. Pero el Evangelio no es difícil, amado hermano. ¿Sabe por qué no es difícil? Porque si tenemos a Cristo, todo es posible. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Para el que no tiene a Cristo no es fácil. Para el que no tiene a Cristo es un evangelio sin sacrificio. Si bien es cierto, dice Dios que Él no quiere sacrificio, pero en cierta forma sí. Cada uno de nosotros tiene que hacer sacrificio. Sacrificio santo delante de Dios. Gloria a Dios. Sacrificio de labios. Quien no entiende y no conoce a Dios, no puede entender estas cosas. Piensan que el Evangelio es una forma de vida. Piensan que el Evangelio es un sistema de vida. No es un sistema de vida. El Evangelio es el mismo reino aquí en la tierra. Cada uno de nosotros pertenecemos a un reino, al reino de Jesucristo. Gloria a Dios. Si bien es cierto, su reino no ha sido establecido aquí en la tierra, pero se establecerá. Pero mientras tanto nosotros somos regidos por el reino de Jesús. Quien no entienda eso es porque no ha conocido las Escrituras. Y ese rey estableció normas y preceptos, principios. Estableció leyes para que nosotros las obedeciéramos. Y no la hemos obedecido. Por eso que la iglesia está como está. Hemos sido desobedientes a Dios. Y la desobediencia no es buena para nadie. No hemos hecho lo que Dios nos ha ordenado. Nos hemos dejado guiar por nuestros propios pensamientos, nuestras propias ideas. Hemos tomado decisiones sin tomarles parecer a Dios. Y eso tiene consecuencias. Bendito sea el Dios Todopoderoso. Y Dios hace como quiere y con quien quiere. De quien quiere Él tener misericordia, tiene misericordia. Así es Dios. Y a veces no entendemos, tampoco podemos entender muchas veces por qué suceden tantas cosas dentro de la iglesia. Y también a veces no lo podemos entender porque no conocemos la Escritura. Pero cuando llegamos a conocer la Escritura comenzamos a entender por qué ocurren tantas cosas en la iglesia. ¿Por qué hay tantas deserciones en la iglesia? ¿Por qué hay tanto enfriamiento, tanto desinterés? Y eso es lamentable. Y entristecimos el corazón de Dios. Por eso que Dios dice que tenemos que escudriñar las Escrituras. Porque a través de escudriñar las Escrituras nosotros podemos llegar a conocer a Dios. Conocer a Dios significa temor de Dios. Pero quien no teme a Dios es porque no le ha conocido. Porque jamás ha escudriñado su palabra. Es porque la palabra de Dios no mora en él. Moran otras cosas. Pero no mora la palabra de Dios. La misma palabra de Dios que mora en nosotros nos produce temor. Y el temor nos conduce por el camino correcto en el cual Dios quiere que nosotros vayamos. Amén. Bendito sea el Señor. Mi amado hermano, yo hacía mucho tiempo que no podía sentir esto. Y no es que yo lo quiera sentir, eso viene. Eso viene. Yo no lo pido, viene simplemente. Él viene y toma control de mí y hace como Él quiere. Y así con cada uno de nosotros. Bendito sea el Señor. Amén. La palabra de Dios justamente tiene que ver
con lo que nosotros, cada uno de nosotros podemos percibir en este momento. ¿Qué es lo que estamos percibiendo en este momento? Estamos percibiendo una frialdad en los hijos de Dios. Estamos percibiendo un desinterés en las cosas del reino. ¿Qué estamos percibiendo? Estamos percibiendo que la gente está viviendo un evangelio de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a sus comodidades, de acuerdo a sus intereses. Eso es lo que estamos percibiendo. Y es triste, amado hermano, porque justamente estas personas que están viviendo este tipo de evangelio son las personas que van a ser llamadas de una manera distinta a como han sido llamados otros que han venido delante del Señor, ¿no es cierto? Conociendo que Dios no solamente es un Dios de amor, sino también es un Dios fuego consumidor. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. La palabra de Dios nos enseña que en este tiempo justamente, es cuando las personas, los hijos de Dios, deben tomar una decisión con respecto a cuál va a ser su vida futura. Es el momento de tomar una decisión, si decidir por Cristo o decidir por el mundo. Si queremos decidir y llevar una vida conforme a nuestros anhelos personales, contra los deseos de la carne, como dice la palabra, o decidir buscar el reino de Dios. Es el tiempo de decidir. Porque estamos muy pronto a algo que se viene, muy grande, sobre todo el mundo. Por eso que es el tiempo de decidir si buscar el reino de Dios o seguir viviendo, ¿no es cierto?, agradando al mundo. Amén. Decidir vivir conforme a los deseos carnales, siguiendo la corriente de este mundo, como dice la Escritura. Muchos hijos de Dios hoy en día siguen la corriente de este mundo. ¿Y qué significa eso? Significa un montón de cosas. Vivir conforme a los deseos, a los anhelos de los ojos, de la carne. Todas esas cosas. Pero vivir conforme al reino significa buscar las cosas del reino y dejar las cosas del mundo a otro lado. Amén. Bendito sea el Señor. La Biblia en el libro de Gálatas 5:16 nos habla con respecto a eso. Gálatas 5:16. Dice lo siguiente, en el nombre de Jesús. Dijo, pues, anden conforme al Espíritu, para que nunca hagan los deseos de la carne, porque la carne desea lo que es opuesto al Espíritu, y el Espíritu anhela lo que es opuesto a la carne, y ambos se oponen mutuamente para que ustedes no hagan lo que quieran. Aquí hay un mensaje clave que Dios nos habla con respecto a quién predomina en la vida de cada uno de nosotros. ¿Predomina el Espíritu de Dios o predominan los deseos de la carne? La Biblia nos habla acá de que aquel que tiene el Espíritu de Dios tiene que predominar antes que los deseos de la carne. La persona que tiene el Espíritu de Dios tiene la palabra de Dios en sí. Y cuando tiene la palabra de Dios, la misma palabra no le permite apartarse ni alejarse de Dios, porque la palabra misma produce temor en los hijos de Dios. Cuando el hombre de Dios está cimentado en la palabra de Dios, no puede alejarse de su responsabilidad, porque el mismo espíritu que es la palabra le redarguye. Así dice la palabra, porque la palabra es espíritu. Y cuando la palabra mora en nosotros, el Espíritu mismo nos redarguye para que no los apartemos y nos alejemos de Dios y no dejemos nuestra responsabilidad que Dios nos ha otorgado. Amén. En Juan 5:37, el Señor habla con los sacerdotes y fariseos de aquellos tiempos.
Fíjese lo que les dice. Vayamos a Juan 5:37. Juan 5:37. Dice, y el Padre que me envió ha testificado acerca de mí. Ustedes nunca han escuchado su voz, ni han visto su apariencia, ni su palabra habita en ustedes, porque no creen en el que me envió. El versículo 38 dice, ni su palabra habita en ustedes. ¿Qué les quiso decir Jesús a los sacerdotes y a los fariseos de aquellos tiempos? Que ellos no habían indagado en la Escritura para saber cuándo había de venir Jesús. Eso es lo que le quiso decir Jesús a los sacerdotes y a los fariseos de aquellos tiempos. Ustedes jamás escudriñaron las Escrituras, jamás indagaron en qué tiempo vendría yo y qué serían las señales que dirían que yo estaría en medio de ustedes. Y eso es lo que está sucediendo hoy en día con la iglesia. Nadie escudriña las Escrituras, por ende ignoran y estarán ignorando el día en que el Jesús venga por su iglesia. Se repite la misma historia. Jesús les dijo a los sacerdotes y fariseos de aquellos tiempos. Y hoy nos dice Dios lo mismo a nosotros. Escudriña las Escrituras porque tal vez allí tenéis la vida eterna. O sea, nuestra vida eterna con Cristo en el cielo depende de que nosotros escudriñemos las Escrituras. Cuando nosotros escudriñamos las Escrituras, la palabra de Dios mora en nosotros. Y esa misma palabra produce temor. Y ese temor no permite que ningún hijo de Dios se aleje de él, ni se aparte, ni tampoco deje su responsabilidad que Dios le ha dado. Porque cada uno de nosotros tiene algo que hacer en el reino de Dios. Cada uno de nosotros tiene una responsabilidad que Dios le impartió a cada uno de nosotros. Y muchos saben que Dios le ha entregado un talento, un don, un ministerio, pero han hecho caso omiso a lo que Dios le ha dado. Bendito sea el Señor. Y ellos darán cuenta al Señor, ¿no es cierto?, delante de Él. Cuando le diga, yo te entregué a ti un talento, un don, un ministerio, ¿y por qué no lo trabajaste? Y todos sabemos la respuesta, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros vemos que los hijos de Dios se apartan con tanta facilidad, ¿qué cabe preguntarnos? ¿Será que no conocen a Dios? ¿Será que la palabra de Dios no mora en ellos? Y si la palabra no mora en ellos, ¿por qué ellos no escudriñan? Y si no escudriñan, ¿por qué no lo hacen? ¿De qué tienen temor? ¿De conocer más a Dios? Esto es. No escudriñan la palabra para no conocer más a Dios. Porque mientras más conozcan a Dios, más responsabilidad tienen con Dios. Y ellos eluden esa responsabilidad. No quieren meterse más con Dios. No quieren tener una relación con Dios. Pero sin embargo, amado hermano, cuando están en necesidad, cuando están en urgencia, cuando están en aflicción, acuden a Dios. Y nosotros oramos por ellos, para que Dios tenga misericordia, ¿no es cierto?, y atienda sus aflicciones. ¿Será que estamos bien nosotros? ¿Será que debe ser así? Dios nos enseña que tenemos que ser misericordiosos porque Dios es misericordioso. Pero también dice que Dios es justo. Y nosotros tenemos que ser justos. ¿Y qué significa ser justo? Aplicar justicia. ¿Y cómo aplica Dios justicia? Cuando alguien hace injusticia, Dios aplica justicia. La Biblia nos enseña que no todo lo que parece malo es malo. Ni todo lo que parece bueno es bueno. Si yo oro por misericordia, para que Dios atienda la aflicción de un hermano que abandonó las cosas de Dios, es verdad, podrán decir ya, es misericordia de Dios.
pero estoy impidiendo que Dios haga la obra en él. Eso es lo que muchas veces nosotros no entendemos. No entendemos que Dios tiene que hacer una obra en cada uno de nosotros. Pero Dios más hace obra con aquellos que abandonan que aquellos que no abandonan. Y a veces nosotros luchamos con Dios. A veces nosotros luchamos con Dios porque no dejamos que Dios haga la obra que tiene que hacer con ellos. Porque se forma una especie de vicio. No quiero compromisos con Dios, pero cuando necesito a Dios, acudo a Dios. Eso no es justicia, eso es injusticia. Porque solo cuando necesito a Dios, acudo a Dios. Pero cuando no lo necesito, no voy a Dios. ¿Usted cree que a Dios le agrada eso? ¿Cómo cree que ve Dios aquello? ¿Cómo cree usted que ve Dios aquello? ¿Lo ve con tristeza? ¿O no? No lo ve con rabia, lo ve con tristeza. Con tristeza lo ve, pero ¿por qué lo ve con tristeza? Porque Dios mismo sabe que tiene que tratar a ese hermano para que el día que vuelva Dios vuelva de todo corazón. Tiene que tratarlo para que haya un arrepentimiento genuino y verdaderamente ame a Dios y busque las cosas de Dios. Lo hacía con el pueblo de Israel, todos conocemos la historia. ¿Cómo trataba Dios al pueblo de Israel cada vez que pecaba o se iba a la idolatría o abandonaba a Jehová? ¿Acaso no lo esclavizaba? ¿Acaso no traían naciones de otro lado para que los esclavizaran? ¿Cuánto no sufría el pueblo de Israel? Después de cierta cantidad de años el pueblo de Israel clamaba porque ya era mucho el sufrimiento. Entonces Dios venía y los liberaba. Pero tenía que hacerlo, que lo trataran al pueblo de Israel. ¿Dios ha cambiado? ¿No es el mismo de ayer y de hoy? Amén. Entonces Dios tiene que tratar a sus hijos cuando sus hijos lo abandonan. Para que vuelvan. Para que vuelvan. Dios dice que Él extiende sus brazos de amor para que todo aquel que se ha apartado vuelva. Pero cuando no vuelve de esa forma, Dios tiene que tratar de una manera distinta. Parece que fuera no misericordioso orar por un hermano que ha abandonado las cosas de Dios y que yo no ore por él. Pareciera que no fuera misericordioso. Pero yo tengo que saber dirigir mi oración hacia esa persona. No sé si me están entendiendo lo que estoy hablando. Yo tengo que saber dirigir mi oración hacia alguna persona que abandonó a Dios. Pero no pedir que Dios le solucione el problema. Porque Dios tiene otra forma distinta de solucionar el problema a ellos. Una forma distinta a la que nosotros no conocemos. Bendito sea el Señor, amén. Entonces, ¿qué pasaba con el pueblo de Israel? Que ellos no conocían los tiempos en que vendría Jesús. Y por eso que el pueblo de Israel, cuando vino Jesús, no sabían que era el Mesías. Y no creyeron que era el Mesías. Y le rechazaron. E hicieron todo lo que hicieron porque nunca escudriñaron las Escrituras para entender que aquel que estaba en medio de ellos era el mismo Mesías. Y por eso que Dios dejó al pueblo de Israel, ¿no es cierto?, como se dice, en el banquillo de la reserva, y comenzó a tratar con el resto del mundo, que somos nosotros los gentiles. Pero Dios no ha abandonado a Israel. Dios no ha dejado a su pueblo. Solo que lo dejó ahí en el banquillo de los suplentes. Hasta que una vez que haya tratado con la iglesia, entonces Dios volverá a tratar con el pueblo de Israel. Amén. Pero ¿qué Dios nos habla hoy en este tiempo? Que hoy en este tiempo tenemos que tomar una decisión. O decidimos por seguir los caminos del Señor como el Señor lo demanda, o seguimos viviendo en este evangelio con un pie en el mundo y un pie en el evangelio. Y eso se llama tibieza. Y la Biblia dice que Dios vomitará, ¿no es cierto?, a los tibios. Así dice la Escritura. Amén. El andar espiritualmente nos permite a nosotros discernir los tiempos. ¿Es así? Es así.
andar espiritualmente nos ayuda a nosotros a discernir los tiempos en que estamos viviendo. Pero aquel que no está viviendo espiritualmente no discierne nada. No discierne nada de las cosas que están ocurriendo. Sigue viviendo su vida como si nada fuera a pasar. ¿Por qué? Porque no está viviendo espiritualmente. Está viviendo carnalmente. Amén. Su vida está enfocada en las cosas del mundo y no en las cosas del reino. ¿Qué pasó con las vírgenes de aquellos tiempos? La Biblia habla de 10 vírgenes. Dice que las 10 se durmieron. Pero de las 10, 5 fueron rescatadas. Así está la iglesia hoy en día. Toda la iglesia está durmiendo. Toda la iglesia está durmiendo. Esperemos que de toda la iglesia, la mitad sea rescatada. Amén. Esperamos que nosotros seamos uno de ellos. Amén. Que despertemos en ese tiempo y comencemos a clamar a Dios y a buscar a Dios de todo nuestro corazón. Amén. Las insensatas se afanaron, como muchos hermanos en Cristo que hoy en día viven afanados en el mundo, ¿no es cierto? Buscando las cosas del mundo. Amén. Y no buscando las cosas del reino. Así está pasando hoy en día también con las iglesias, hoy en día. Por eso que hay iglesias de las probabilidades que están llenas, porque están buscando las cosas de este mundo y no el reino de Dios. Bendito sea el Señor, amén. Aquí Dios nos da un ejemplo, por ejemplo, cuando dice en Lucas 9, 57. Busquemos Lucas 9, 57. Acá hay un ejemplo. Lucas 9, 57. Dice las condiciones para los discípulos, dice 57, y cuando iban ellos por el camino, cierto varón les dijo, Señor mío, te seguiremos a donde quiera que vayas. Y Jesús les dijo, las zorras tienen cuevas y las aves de los cielos nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. A otro dijo, sígueme, pero él le contestó, Señor mío, déjame primero que vaya a sepultar a mi Padre y después te seguiré. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y proclama el reino de Dios. Y otro le dijo, te seguiré, Señor mío, pero déjame que vaya primero a despedirme de mi familia, y enseguida iré contigo. Y Jesús le dijo, el que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás, de sí, no es apto para el reino de Dios. Acá hay un ejemplo que Dios nos enseña y es muy claro notarlo. Cuando una persona está en el campo arando, dice que él no puede mirar atrás. ¿Por qué no puede mirar atrás? Porque si mira hacia atrás, no puede seguir la línea del arado. Por lo tanto, el surco que va dejando le queda chueco. Amén. Entonces, esa es una enseñanza que Dios nos da a nosotros. Que nosotros como hijos de Dios, cuando hemos tomado, ¿no es cierto?, esta responsabilidad de seguir a Cristo, no podemos mirar atrás. ¿Qué significa mirar atrás? Mirar al mundo, las cosas del mundo, los afanes del mundo. Eso es mirar atrás. La mujer de Lot le costó mucho abandonar Sodoma y Gomorra. Fue tanto su amor por las cosas del mundo que miró atrás y quedó convertida en estatua de sal. El pueblo de Israel, cuando estaba en el desierto, reclamaba, y cada tiempo que reclamaba, miraba a Egipto, miraba hacia atrás. ¿Y qué les pasó? Toda esa generación quedó en el desierto y no alcanzaron la promesa de llegar, ¿no es cierto?, a la tierra prometida. Entonces nosotros como hijos de Dios, una vez que llegamos a los caminos del Señor, tenemos que mirar, como dice la palabra, el blanco perfecto. Solamente Cristo. Solamente hacia adelante, nunca hacia atrás. No los afanes de la vida. No las cosas del mundo. La Biblia dice, el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Amén. Entonces el ejemplo del surco
También nos dice de que todo lo que nosotros hagamos, si miramos hacia atrás, todos nuestros proyectos van a ser como ese surco, chuecos. Amén. Entonces nosotros tenemos que mirar siempre hacia adelante. Amén. Pero también la Biblia nos enseña que habrá unos eventos maravillosos al final de los tiempos. Y yo quiero vivir esos eventos maravillosos. Pero esos eventos maravillosos los van a vivir aquellos que estén caminando en ese trayecto derecho, mirando hacia adelante el blanco perfecto. Amén. ¿Qué nos dice Dios? Que habrá un evento maravilloso en los cielos una vez que nosotros seamos rescatados, que se llama la boda del Cordero. ¿Quién va a estar en la boda del Cordero? Yo quiero estar en la boda del Cordero. Yo no me quiero perder esa gran fiesta. Amén. Que el Señor nos ha convidado a todos nosotros. ¿Usted se lo quiere perder? Nadie se lo quiere perder. Amén. Vamos a Apocalipsis 22:12. ¿Qué nos dará el Señor en Apocalipsis 22:12? Apocalipsis 22:12 nos dice así: He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo. Él viene con un galardón, a esperar a su iglesia. Amén. Para recompensar a cada quien conforme haya hecho. Es decir, Él nos espera para darnos un galardón y después asistimos a la boda del Cordero. Esa es la gran noticia que tiene Dios para su iglesia, para este tiempo. Pero también la Biblia nos enseña que no todos serán aptos para el reino. Dice la Biblia, la palabra dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Por lo tanto, Dios nos dice a cada uno de nosotros: asegurémonos de que nosotros nos vayamos a ese lugar, ¿no es cierto? Y seamos partícipes, ¿no es cierto?, de este reino maravilloso de Jesús. Amén. Bendito es el Señor. Por último vamos a leer Juan 14. Vamos a leer Juan 14. Del 1 en adelante. Como Dios sabe que en los últimos tiempos van a acontecer muchas cosas y a mucha gente va a estar confundida, trastornada por todas las cosas que van a ocurrir, entonces Dios nos dice aquí lo siguiente: no se turbe vuestro corazón. ¿Por qué dice no se turbe? Porque van a ocurrir muchas cosas, amado hermano. Amén. Van a ser tiempos tan difíciles, la iglesia va a estar tan contaminada, porque va a existir una apostasía tan grande que muchos cristianos, verdaderos cristianos, van a estar turbados, van a estar confundidos, porque habrá un engaño muy grande. Amén. Por eso que es necesario que escudriñemos las Escrituras, porque el que escudriña las Escrituras y el Espíritu Santo les enseña, nunca van a ser confundidos. Jamás van a ser engañados, porque el Espíritu mismo les va a guiar la Escritura y les va a decir o a indicar el camino correcto, lo que usted tiene que creer y lo que no tiene que creer. Entonces dice: no se turbe vuestro corazón, crean en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, se lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Y si voy a prepararle el lugar, regresaré y los tomaré conmigo, para que donde yo esté, ustedes también estén. Esa es la gran noticia que el Señor nos tiene a cada uno de nosotros. Pero aquí comenzamos con algo distinto. Comenzamos, por ejemplo, con la decisión que nosotros tenemos que tomar. Y Dios nos dice que nosotros tenemos que tomar una decisión en este tiempo. Amén. Es tiempo de decidir por el reino. Ya no más por las cosas de este mundo. Porque este mundo pasa.
pero las cosas del reino permanecerán para siempre. Entonces es tiempo de decidir. Es tiempo de decidir por la vida eterna o por la condenación eterna. Amén. Si bien es cierto, los hijos de Dios no hemos sido llamados para condenación, pero sí es cierto que Dios tiene galardones y premios para los que son obedientes. Y para los que son desobedientes, quizás Dios tenga otras cosas, no lo sé, pero Dios dice que a los que son obedientes, Dios tiene premios, tiene galardones, tiene coronas, tiene un sinfín de galardones del Señor para los que perseveran en las cosas del reino. Amén. Así que yo los insto en el amor del Señor, que sigamos perseverando. Vamos a ver muchas cosas extrañas en estos tiempos. Vamos a ver que hermanos que abandonan. Vamos a ver un sinfín de cosas. No se turbe vuestro corazón. Como dijo nuestro pastor recién, aunque seamos 3 o 4, sigamos adelante porque Cristo está en medio de nosotros. Aunque hayan 2 o 3, ahí en medio estaré yo, dice el Señor. Señor, le dijeron los discípulos a Jesús, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Jesús le dijo, bueno, bendito el Señor. Él nomás sabe cuántos son los que se salvan. Amén. Por lo tanto, nosotros tenemos que seguir adelante, luchando contra todo lo que se ponga por delante, porque el enemigo va a poner trabas, va a poner circunstancias en nuestra vida, en nuestra familia. Todos los hijos de Dios, amado hermano, en estos tiempos de aquí en adelante, van a comenzar a tener muchos problemas. Van a venir muchos problemas, amado hermano. Pero recuerda una cosa, Cristo está con nosotros. Amén. Él dijo, yo estaré con vosotros hasta el fin. Y eso tenemos que creerlo. Amén. Aun cuando usted no vea lo que usted ha estado orando por muchos años, porque muchos de nosotros hemos estado orando muchas cosas, le hemos estado pidiendo muchas cosas a Dios, pero no las hemos visto realizadas. Pero creemos en nuestro corazón que Dios la va a cumplir, porque Él lo prometió. Amén. Todo lo que promete Dios lo cumple, aunque nosotros no lo veamos, Él lo va a cumplir. Como le pasó a los hombres de la antigüedad, que dice que ellos oraron, ¿no es cierto? Y dice que insistieron y murieron esperando, pero no lo vieron, pero murieron esperando, ¿no es cierto? Y quizás Dios también le cumplió a ellos lo que ellos habían pedido. Amén. Así nosotros también tenemos que seguir adelante, perseverando en las cosas del Señor, porque es lo mejor que podemos hacer. Amén. Que Dios los bendiga, que Dios me los guarde a cada uno de ustedes. Dios bendiga a sus casas, su familia. Dios bendiga a sus hijos, a sus nietos. Dios los bendiga en todo. Amén. Que Dios me los guarde. Vamos a orar por la palabra. Padre, bendito Dios Todopoderoso. Hoy Dios ha acontecido algo maravilloso en nuestras vidas, Señor. Tú te manifestaste, Señor. Yo sé que tú hiciste cosas maravillosas en cada uno de nosotros, Dios. Tocaste fibras, tocaste corazones, tocaste mente. Señor, yo sé que también sanaste, Dios mío, Señor. Quitaste dolencia. Hiciste muchas cosas, Padre. Gracias, Dios, por hacernos sentir tu presencia, mi Dios amado. Es el consuelo que nosotros tenemos de usted, mi Dios amado. Gracias, Señor, por todo. En esta hora, Dios mío, Señor, queremos darte gracias por tu palabra, por el consejo que usted nos da, Dios mío, Señor, de seguir adelante y de saber tomar, Dios mío, Señor, esa decisión de seguir adelante buscando siempre el reino, Dios, no mirando hacia atrás, sino que siempre el blanco perfecto, sabiendo, Dios mío, Señor, que sus promesas serán cumplidas, Dios, en cualquier momento, Padre. Gracias, mis amados. Yo bendigo la iglesia, a cada uno de mis hermanos, Dios. Bendigo al siervo, Dios mío, Señor, al pastor. Sea usted, Dios mío, Señor, guardándolo, cuidándolo, protegiéndolo, Dios mío, siempre, Padre. Porque aún hay tarea aquí hacer. Aún el Señor no ha acabado la obra que le encargaste. Y así cada uno de nosotros aún no ha acabado la obra que tú nos encargaste, Señor. Por lo tanto, yo bendigo a esta congregación. Bendigo a cada uno de mis hermanos, Padre. Despídenos, Señor, en paz. Y que tu palabra, Dios, more siempre en nosotros, Dios. Y no nos olvidemos, Padre, que tus ojos están puestos sobre nosotros todo el tiempo.
Gracias en el nombre de Gracias. Jesús. Amén. 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 Que Dios me lo bendiga. Amén.